pero hicimos el que se refiere a la democracia para anticiparnos a estos 30 años que se cumplen pasado mañana. Pero nos quedó para hoy otro programa excepcional en cuanto al material que tenemos para compartir con ustedes. Lo verán a Guillermo Moreno diciendo una de las frases más importantes que jamás se le haya escuchado a un funcionario, y no sobre cuestiones estrictamente económicas, aquellas por las que tuvo que confrontar permanentemente con un establishment que a los dos secretarios de Comercio, que pelearon contra los formadores de precios, contra las multinacionales, agredió a través de sus medios de comunicación como nunca se ha visto quizás en la historia del país. Estamos hablando de Mazorín y de Moreno. Vamos a evocar esos episodios. Pero lo que dice Moreno en su despedida y que tiene que ver con papel prensa, entra en la historia de lo más importante que se haya dicho en los últimos tiempos. Y también vamos a hablar de esta reconstrucción que el periodismo dominante está haciendo de la personalidad de Lorenzetti. ¿Cómo? ¿No era poco menos que el Papa hasta hace poco tiempo? ¿Y en qué lo están convirtiendo ahora con lo de Santa Fe y lo del PAMI? Y les vamos a demostrar de qué forma, en bajada de línea, nosotros hemos pensado y sentido el periodismo frente a lo que ahora están haciendo con Lorenzetti los medios dominantes. Todo esto después de la pausa. Además de lo que se refiere a Moreno, la frase será inolvidable y seguramente muy comentada. Tiene que ver con papel prensa. Tiene que ver con la sinceridad de un hombre que se muere y que llama a Moreno para contarle algo que hace a la cuestión papel prensa de una manera como quizás nada, en mí al menos, haya gravitado tanto para entender lo que sucedió antes o en aquellos días del informe de papel prensa en el 2010. Pero también les quiero decir que no nos vamos a privar de un discurso excepcional de Obama, el presidente de los Estados Unidos. Cometió una injusticia con la Argentina, una mención que no se entiende demasiado, pero que nosotros vamos a desbaratar. Fácilmente, por otra parte, porque es injusto lo que hizo. Pero el discurso es tan extraordinario, hablando del capitalismo, que no nos podemos privar de ese material. Y de lo de Lorenzetti, y un recuerdo impactante sobre lo que le pasaba a Mazorín. Como decíamos antes, igual que Moreno, luchando contra lo establecido en materia económica, fue durísimamente perseguido. ¿Cómo se fue Moreno? Se fue en silencio, se fue mal, se fue bajo la satisfacción íntima de los que habían trabajado con él, como de alguna manera verán ustedes que anunciaba la gente de TN, o se fue como un hombre de un carácter y de una llegada a su gente mucho más profunda y valiosa. De todo esto vamos a hablar en el programa, pero antes el gusto de presentarles a Julieta Camaño con los amigos que esta noche tenemos en el Twitter. Gracias, Víctor Hugo. Muy buenas noches para vos y para todos ustedes que están ahí del otro lado. En @BDL Víctor Hugo, hoy tenemos dos invitados especiales que los vamos a presentar ya mismo. En primer lugar estará tuiteando con nosotros Sebastián Lacunza. Él es editor en jefe del Buenos Aires Herald y además coautor de Wikimedia Leaks. Además, tuitearán en vivo con nosotros aquí en Bajada de Línea Hernán Brienza. Él es historiador, por supuesto, escritor. Estará comentando todo acerca de los temas hoy en Bajada de Línea. Todos estos tuitearán en @BDL Víctor Hugo. Finalmente, el largo adiós del hombre más importante del kirchnerismo llegó ensombrecido por la rutilante aparición en escena de un perrito chavista llamado Simón. No Simón, que van a acusar a los chavistas de malos, no Simón. Guillermo Moreno fue despedido del poder sin pena ni gloria. Cómo se van los hombres oscuros cuando ya no sirven.
no parecería que se fue exactamente como un oscuro funcionario en medio del silencio y del olvido. Pero cuando se paró allí empezó a decir algunas cosas. Vamos a ir poco a poco hasta llegar al material que más nos importa de la despedida de Moreno esta noche. Si algo supo conquistar el polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, en los 10 años que acompañó al gobierno kirchnerista, fueron fracasos. Estas son algunas de las principales conquistas. El precio de la carne. En enero de 2006, el presidente Kirchner delegó en Guillermo Moreno el control de los precios de la carne. Cuando el presidente Kirchner me ofrece este cargo, teníamos el temita de la carne, teníamos las exportaciones cerradas, era una Pascua de allá del 2006, y entonces resolví que para empezar a abordar la problemática de la carne, como correspondía a una gestión peronista, empezaba por el eslabón más débil, empezamos por los carniceros. Después seguimos por los matarifes y en el mismo día recibimos a los muchachos de Liniers. Uno, en la puerta de mi oficina, me pone la mano en los hombros y me dice, suelto de cuerpo, ¿sabés cuántos gobiernos nos hemos comido los ganaderos? Y entonces yo le contesté, mira, puede ser que vuelva a ganar, pero si no haces lo que tenés que hacer, al primero que voy a ir a buscar es a vos. Cuento esta anécdota porque ahí es donde uno se gradúa de economista. Entonces, al margen de aciertos, errores, lo que fuere, todos nosotros tenemos que defender lo conquistado, porque ellos siempre están intentando volver a las viejas recetas. Ellos siempre van a intentar porque está en su naturaleza, no hay alternativa, está en su naturaleza. Y nosotros también está en nuestra naturaleza, que vamos a seguir resistiendo y haciendo. No se olviden, cuando llegue el momento de ver el material que tenemos de Mazorín, de esta confrontación de la que está hablando allí Guillermo Moreno. Pero ahora Moreno, al avanzar en la historia, en el resumen que estaba haciendo con sus compañeros, con quienes fueron a despedirlo, dice lo que para nosotros configura el material periodístico más importante de esta noche. Si algo supo conquistar el polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, en los 10 años que acompañó al gobierno kirchnerista, fueron fracasos. Estas son algunas de las principales conquistas. Los aprietes a Papel Prensa. Fue designado por Cristina Kirchner para intervenir Papel Prensa. Fue el encargado de redactar el informe Papel Prensa, la verdad. Las 400 páginas del informe fueron desmentidas por algunos testigos y derivaron solo en una querella. El informe quedó cajoneado. Y este que está acá es el sobreviviente de la dictadura. Este es Rafael Llanover. Dos testimonios que marcaron la causa. Uno es el de Lidia, que nos mandó saludos, le dijo Marta, está en un juicio penal, en una audiencia penal. ¡Grande Marta! Bien, Martita. Y el otro es Rafael Llanover, que fue secuestrado ese día, fatídico, y que bueno, con su testimonio fue aclarando esos misterios que ellos querían ocultar y que nosotros fuimos desentrañando. Por eso
tenemos que llegar hasta el final, porque aquella dictadura por ahora condenó únicamente a los responsables militares y ahora faltan los responsables civiles. Entre todas esas historias que se tejieron, se escribieron, trataron de esconder, les quedó un detalle que es el arrepentimiento final de aquellos que están al borde de la muerte y que no se quieren morir sin haber explicado lo que había pasado. Y entonces, un día, lunes, martes, por ahí, me pasa mi secretaria Anita, que está ahí, me pasa el teléfono y me dice: mirá, hay una señora que dice que es la esposa de uno que dice llamarse Peralta Ramos, de La Razón, que quiere hablar con vos. Y le digo: bueno, pasar. Y entonces la señora me dice: mire, mi marido quiere hablar con usted y necesitaría tener una entrevista cuanto antes. Le digo: bueno, ahora le paso con mi secretaria y agendamos. Me dice: no, usted tendría que venir para mi casa. Y le digo: ¿y por qué? Y porque, mire, la verdad que se va a morir esta noche. Y antes de morirse quiere hablar con usted. Y bueno, tomamos la decisión de ir, previa consulta, naturalmente. Y fuimos esa noche con Marta, en su doble rol, porque también es escribana, y era la que tenía que dar fe de lo que iba a hablar el hombre. Y ahí nos encontramos con la esposa que me había hablado y 3 hijos de Peralta Ramos en su lecho de muerte. Que uno, con esas fantasías de las películas, piensa que cuando se está muriendo el testimonio es verdadero, pero bueno, eso parece que es en las películas. Pero el hombre ahí dijo con precisión: el responsable de toda la maniobra de papel prensa había sido Héctor Mañeto. Y no lo dijo solamente delante de Marta y que les habla, sino delante de su esposa y 3 hijos. Y entonces, si esto lo asociamos con el acta clara y explícita de la Junta diciéndole a Martínez de Hoz, instruyéndole a Martínez de Hoz que resuelva el tema papel prensa, bueno, ya sabemos con quién Martínez de Hoz resolvió el tema papel prensa, y fue con Héctor Mañeto, porque lo dijo en su lecho de muerte Peralta Ramos, que era uno de los 3, el otro es Mitre, el de La Nación.